cordial saludo a los televidentes y teleaudientes de este gran canal, TVX, Canal 23, en televisión abierta y en cable claro. Tigo sigue increíblemente negando la señal. No hay duda que el indio americano fue el primero en descubrir América, haciéndola su hábitat natural y viviendo en él con un equilibrio total con la madre tierra. Por eso, en vez de llamarlos indios, es más correcto llamarlos pueblos originarios de América. Existen también pruebas históricas de que los vikingos en el norte y los fenicios y cartagineses en el sur tocaron las costas de América y dejaron pequeños poblados que no subsistieron con el tiempo. Sin embargo, el caso de navegantes árabes que llegaron a América antes de Colón y que establecieron pequeños consulados de intercambio específicamente en las áreas donde llegó Colón, por algo se dirigió a ellas. Él tenía los mapas y la ruta a donde tenía que llegar de mapas árabes, de Bir Rice. Esto está dentro de la lógica para aquellos que dudan, ya que es un hecho admitido que los conocimientos matemáticos, astronómicos y geográficos de los árabes transmitidos a Europa sí contribuyeron y mucho al progreso de la navegación en los siglos XV y XVI, facilitando las expediciones oceánicas y los descubrimientos de nuevas tierras, empezando por Colón. La idea de la esfericidad de la tierra defendida por los árabes durante toda la Edad Media conlleva la de un mar único por el que navegando hacia occidente se podía alcanzar la India. La idea árabe de que era posible llegar a la India por el Atlántico y también por el otro mar era conocida por Colón, quien se valió de los mapas árabes, como lo dije anteriormente, de Bir Rice. Lo que Colón nos esperaba es que iba a encontrar en medio un nuevo continente, al que no dudó en llamar las Indias. Colón no disponía de los cálculos de Al-Biruni, sabio árabe musulmán que calculó el tamaño casi exacto de la Tierra, equivocándose en menos del 1% de su tamaño. Si los árabes sabían que la Tierra era redonda, disponían de instrumental avanzado para orientar las naves y eran buenos navegantes, tenían todas las condiciones óptimas para lograr descubrir el nuevo mundo. Además, hay obras de autores árabes que dan cuenta de exploraciones que se adentraron en aguas del Atlántico. Entre estos cabe mencionar al Masudi del siglo X, al Bakri del siglo XI, al Idrisi del siglo XII, al Imyari del siglo XIII y al Umari siglo XIV. Otro habla de unos jóvenes de Córdoba, quienes dirigidos por un tal Hash se adentraron en el océano Atlántico, donde regresaron con productos exóticos. Otros, el de un grupo conocido como Al-Mugarrimun, los aventureros o temerarios que salieron de Lisboa para explorar el Atlántico y llegaron primero a una isla llamada Yazirat al-Ghanam, la isla de los carneros, y luego a otra, la de los dos hermanos hechiceros. Se supone que una sería las Azores y la otra situada en el Caribe. Todos los relatos prueban la curiosidad que suscitaba el mar de las tinieblas para los europeos y el mar occidental para los árabes, hoy conocido como el Océano Atlántico. Y el interés por conocer nuevas tierras para pueblos no europeos, pero porque para los europeos esto no suscitaba aventura ni curiosidad, sino que temor. Es muy posible que algunos navegantes andaluces, como lo atestiguan los mencionados relatos, hubiesen intentado la aventura y llegado a las costas de América. El mismo nombre Caribe proviene del árabe de caribú, embarcación o bote, o garibe, de forastero, extranjero, extraño. Después de la conquista árabe en España, luego de la victoria de la batalla de la Janda o del Guadalete en el año 711, una leyenda árabe menciona que el comandante árabe Tarik, de donde cambia el nombre del Peñón de Hércules a Gibraltar o Jibel al-Tarik, montaña de Tarik, ordenó quemar los barcos indicando que no había retirada posible. 7 comandantes de navíos pidieron a Tarik que en lugar de quemarlos les diera permiso para explorar con ellos el Atlántico y buscar nuevas tierras, a los que Tarik accedió. Se dice que 3 de ellos lograron llegar hasta alcanzar una isla llamada Antillas, donde fundaron 7 espléndidas ciudades. Esta leyenda fue cambiada por los españoles, quienes en lugar de poner comandantes árabes pusieron obispos, al igual que en el ajedrez, donde el comandante árabe se cambió por la reina y el elefante, alfil en árabe, se cambió en Inglaterra por bishop, el obispo. Si en 1492
marinos experimentados europeos tenían miedo y temblaban por el mar tenebroso, mar de las tinieblas, y a la tierra plana, imagínense obispos sin experiencia marítima en el 711. Los árabes eran diferentes, porque sabían que la tierra era redonda. Esta leyenda daría lugar al mito de las 7 ciudades en busca de las cuales, sobre todo de la más famosa de ellas, Cíbola, se organizaron en el siglo XVI varias expediciones. Las 2 expediciones más famosas fueron la de Fray Marcos de Niza y la de Francisco Vázquez Coronado en 1540, que nunca encontró la mítica ciudad de Cíbola, pero en cambio descubrió el Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento árabe de América antes que Colón se potencializa al observar el comportamiento de los aztecas con la llegada de los conquistadores españoles. Su apertura y recibimiento pacífico contrasta con el sometimiento a sangre, acero, fuego y enfermedades a que fueron sojuzgados. En la historia azteca existe un personaje, Topilzin-Quetzalcóatl, quien era un extranjero de piel blanca y barbado que había venido en el siglo X desde donde nace el sol. Era un hombre muy religioso, que había ganado reputación como gobernante y sacerdote, que estaba en contra de los sacrificios humanos, ya que solo sacrificaba animales, no tomaba licor y no cometía fornicaciones. Topilzin dejó la villa, pero prometió volver. Cuando el conquistador español Hernán Cortés apareció en 1519, el rey azteca Moctezuma I se abstuvo de enfrentarse a los conquistadores españoles al pensar que era Topilzin en su regreso y con su gente. Naturalmente nada más ajeno a la realidad, ya que la conquista española, al igual que todas las conquistas europeas, no tenían como base el intercambio cultural, tecnológico y económico, sino que tenían fundamentalmente el deseo del sometimiento de todos los pueblos sojuzgados y la eliminación total de su tradición, cultura y religión, y sobre todo, la obtención gratuita de tesoros, especialmente el oro. El contacto benevolente entre civilizaciones y el intercambio cultural y la tolerancia en tradiciones y culturas típicos de la cultura árabe indica que ese mítico personaje lo más seguro es que era un árabe. La similitud en la apariencia física de los españoles, sobre todo los del sur, y los árabes del Medio Oriente, especialmente los habitantes de la Gran Siria, sirios, libaneses, palestinos y jordanos, con su barba poblada, puede justificar la confusión inicial del pueblo azteca. Un estudio a fondo se necesita para relacionar la cultura indígena, azteca, también maya e incluso inca, y encontrar mayores relaciones con la cultura árabe, un trabajo que hemos empezado a realizar. Debe comprenderse que la conquista de España en el 711 fue auspiciada por los omeyas, cuya base era el califato de Damasco, Siria. Además, sobre las relaciones diplomáticas y comerciales de los árabes con pueblos originarios de América antes de Colón, hay una literatura amplia sobre el tema, pero todavía casi inédita y mucha de ella oculta. La principal escritura que ha tocado estos temas es la famosa escritora española Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, aristócrata, que fue la 21ª duquesa o 21ª duquesa de Medina Sidonia, que murió el 7 de marzo del 2008 en Sanlúcar de Barrameda, España. Aparte de una literatura florida, no toda escrita, sino que la mayor parte oculta, basada en los archivos de Simancas y en otros de la misma índole. Sin embargo, un libro escrito y principal, África versus América, que fue resultado de varios años de trabajo exhaustivo, localización de manuscritos, interpretación de textos y análisis comparativos de datos que la historia oficial no suele tener en cuenta e incluso los oculta. Ella escribió, 2 puntos, abrí comillas, los árabes y los musulmanes estaban en América desde finales del siglo X y principios del siglo XI, por lo menos. Fernando de Oviedo dice que los nativos llamaban en el Caribe al cacique Kebir, que en árabe Kebir significa, o Kebi, que en árabe Kebir significa grande, y usan también el nombre de jeque o jeque en lugar de cacique, nombre árabe que le dan a los jefes. Por otro lado, en las reales instrucciones del 14 de febrero de 1502,
El propio Colón se hace eco de la repetición de llevar una o dos personas que supieran árabe en lo que iba a ser su cuarto viaje. También está documentado que Juan Castellanos en Venezuela peleó, y se transcribe textualmente, con seguidores de la secta de Mahoma. Carlos V, en una provisión de 1540, prohibió que se hicieran cautivos a los musulmanes naturales que hubieran nacido en América, reservando la esclavitud únicamente a los nuevos musulmanes que fueran vasallos del sherife de Marruecos y que llegaron después del descubrimiento de Colón o solo un poco antes de este. El propio rey de Portugal admite en su conquista el poder previo del sherife de Marruecos en las nuevas tierras antes de la llegada de los portugueses al Brasil. La razón para negar el descubrimiento árabe, que al final fue arrasado, quemado y ocultado, lo mismo que el descubrimiento por vikingos, fenicios y cartagineses, era mantener la fuerza moral que le otorgaba el descubrimiento como primeros descubridores para quedarse con el oro americano, y por eso era preciso borrar cualquier huella que existiera anteriormente y que contradijera esta versión. Esto no es un caso único. La historia ha sido siempre cambiada para poner a Europa como la cuna de la civilización, y cuando un invento aparece, un descubridor triunfa, no es necesariamente el primero, pero sí el primer europeo, y así empieza la historia. Incluso se ha llegado a menospreciar la grandeza de otras civilizaciones que fueron más antiguas que Grecia y Roma, los primeros en culturizarse en Europa, y todavía cuando han descollado en obras espectaculares no dudan en menospreciarlas y decir que fueron los extraterrestres. Nuestros pueblos colaboran en este criterio, porque carecemos de autoestima y nos sentimos inferiores muchas veces. La historia de las comunidades indígenas, descrita en términos peyorativos, y su marginación de 500 años, y el bombardeo de que entre más blanco se es superior, han colaborado a mantener este racismo insoportable que tenemos y es necesario ya eliminar. Yo, gracias a Dios, ya lo hice hace tiempo. Muchas gracias.